Buenos días, familia. ¿Qué tal habéis comenzado este sábado que ha amanecido con este frío y con esta nieve que en otros lugares de nuestra geografía está cubriendo con abundancia las casas, las calles, las carreteras? La nieve siempre tiene su aspecto positivo de belleza, de novedad, pero también a veces crea dificultades en las comunicaciones. Pedimos para que esto se vaya solucionando y disfrutemos también de esta nieve. Bien, después de la multiplicación de los panes y los peces que escuchábamos ayer en el Evangelio, Jesús apremia a sus discípulos a subir a la barca, es decir, les mete prisa para que marchen. ¿Por qué estas prisas de Jesús en que los discípulos se embarquen y vayan al otro lado del lago de Tiberíades? Quizás porque presiente que los discípulos pueden acostumbrarse con mucha facilidad al triunfo, al éxito, a los aplausos, a que todo circula muy bien. Incluso a Jesús le quieren hacer rey después de haber saciado sus estómagos con aquellos panes que ha multiplicado entre ellos. La tentación del triunfalismo siempre está presente también en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia. Por eso Jesús quiere hacerles ver la realidad pura y dura también de la vida, y de que se preparen para enfrentarse con la cruz, que aunque parece que está muy lejos, pero también formará parte de la vida de Cristo, una cruz gloriosa. Por eso Él mismo se retira también a orar, para no dejarse llevar por esta tentación, el mismo Jesús, del triunfalismo, porque Jesús no cometió pecado, pero sí que estuvo sujeto a las tentaciones. Recordáis esas tres tentaciones prototipo, ¿no? que sufre en el desierto, pero Jesús fue tentado en muchas otras ocasiones y de muchas maneras. Vemos cómo Jesús se retira a orar a solas. No es la primera ni la última vez que lo descubrimos en el Evangelio. No solamente ora para darnos ejemplo, que sí, que es verdad, sino también porque necesita estar en esa comunicación con el Padre que le ama. Por eso orar y amar casi son dos palabras parecidas, ¿no? Tienen mucha relación. Solo puede orar aquel que ama. Solo entiende de oración aquel que entiende del amor a Dios Padre, el amor a los hermanos. Necesita Jesús mantener, como digo, ese diálogo constante con el Padre. ¿Y nosotros? ¿Cómo rezamos? ¿Cuándo rezamos? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto tiempo dedico yo como sacerdote? ¿Cuánto tiempo dedicas tú como catequista, como padre o madre de familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Qué parte ocupa en tu jornada? ¿Un lugar, digamos, residual ahí al final del día, si me da tiempo? ¿O comienzas el día poniendo todos tus trabajos, todas tus tareas en la presencia de Dios? ¿Cómo oras? ¿Cuándo oras? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Oras a solas? ¿Oras con otros? A menudo es verdad que llevamos en este mundo moderno un ritmo de vida tareado, que acaba siendo también a veces un poco agobiante, un obstáculo para la vida espiritual, para hacer ese paréntesis, que no es más que encontrar esa comunión con Dios para seguir la vida. Hay que alimentar la vida espiritual, si no, se produce también esa anemia espiritual. Pero para eso hemos de desear encontrarnos con Dios. Por eso se trata de reavivar ese deseo. Si no hay ese deseo, si no hay esa sed, como le dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si los cristianos, si los sacerdotes, si los catequistas, si los padres y madres de familia conociéramos ese don de Dios, ese don que Él nos quiere regalar, porque en la oración no vamos a dar a Dios, sino vamos sobre todo a recibir. Cuando vamos a la oración sin ese deseo de estar con el Señor, la convertimos en un monólogo, o la usamos únicamente para resolver nuestros problemas, para ir cargados con nuestros problemas y ponerles delante del Señor, que esto hay que hacer, pero se queda solamente ahí. No podemos olvidar que oración y vida siempre van unidos. Orígenes decía: reza sin parar el que une la oración con las obras y las obras con la oración. Por eso la oración es cuestión de confianza. Confiar en Dios, fiarse de Él. Nos decía el Evangelio que cuando apareció Jesús en esa barca que no caminaba, que iba en contra, que remaban y no avanzaban,
Le dice, no tengáis miedo, soy yo, no tengáis miedo. La oración es confianza en el Señor. No hay temor en el amor, nos dirá la primera lectura, que os invito también a leerla estos días. Es preciosa, ese capítulo 4 de la primera carta de San Juan. En el amor no hay temor, no hay temor en el amor. Nosotros, dice San Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Por tanto, no tengáis miedo, no tengamos miedo a ponernos en la presencia del Señor. Que el Señor despierte en nosotros, esa sería la súplica de hoy, que el Señor despierte en nosotros ese deseo de estar con Él, de orar, de dedicar ese tiempo a solas para estar con Él y para que seamos desde la oración enviados también a anunciar a Jesús. No olvidemos que orar es amar. El que más capaz es de amar, más capaz es de orar. Y el que reza poco, pues es que ama poco. Que tengáis un feliz sábado.